Y precisamente invitaba a nuestra compañera Marta Moya a que se quedara para hablar con Rafael Piñeros, bienvenido, sobre el panorama de esta carrera tan incierta hacia la Casa Blanca. Y es que desde la irrupción de Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata, las encuestas señalan que es posible que llegue a ganar a Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre. Sin embargo, el sistema electoral de Estados Unidos es único en el mundo, podríamos decir. Por lo tanto, queremos saber qué tan fiables pueden ser estas encuestas o representar lo que pueda llegar a pasar en las elecciones de noviembre. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Las encuestas y los sondeos de opinión son eso, una muestra específica en un momento particular. Entre más distantes de la elección sean, menos precisas serán. Lo que hacen los grandes medios de comunicación es hacer un promedio general de las encuestas para tratar de determinar cuál puede ser el mejor resultado. Sin embargo, como lo señalo, es muy difícil a veces prever hechos extraordinarios, como por ejemplo en el año 2016, cuando 11 días antes de la elección, Hillary Clinton se le abre una nueva investigación y eso pudo haber tenido un efecto final sobre el resultado y sobre la forma en la cual las personas votan. Otro elemento importante que podríamos contemplar es que una cosa es lo que las personas quieren y otra cosa es lo que las personas votan. Si a una persona estadounidense promedio se le pregunta si quisiera ver candidatos más jóvenes en la campaña presidencial, tal vez hubieran dicho que sí. ¿Votaría por Donald Trump o por Joe Biden? Tal vez sí. Entonces puede que sean contradictorios a veces los mensajes que se envían porque sin duda alguna están reflejando momentos particulares. Yo le quería preguntar, Rafael, buenos días. Buenos días. Finalmente, lo que tenemos en las encuestas generales es que Kamala Harris saca una media de unos 3,5 puntos a Donald Trump, que incluso está un poco por debajo del margen que le valió a Joe Biden para ganar a Trump en el año 2020. Sin embargo, sabemos que las elecciones en Estados Unidos son 50 elecciones en una y que tenemos que fijarnos en esas encuestas en los estados péndulo del Rust Belt y del Cinturón del Sol en el sur de Estados Unidos para ver hacia dónde se decanta esa balanza, ¿no? Yo quisiera que nos explicara un poco cómo hay que fijarse mucho en esas encuestas de los estados que finalmente definen quién llega a esos 270 votos electorales. Y para responder a esa pregunta yo iría a el sistema electoral estadounidense refleja un complejo equilibrio entre la política local y las preferencias federales. Cuando los candidatos van a los estados a hacer campaña, se preocupan por llevar un mensaje que es útil y efectivo a ese estado en particular. Si están en Florida, hablan de temas de Florida. Si están en Utah o en cualquier otro, hablarán de temas puntuales. Eso tiene un muy fuerte efecto sobre el electorado y por lo tanto influye de manera importante en ese sondeo particular que se convierte en un voto sumamente estratégico y por eso algunos estados, debido a que históricamente han favorecido a ambos partidos, debido a que hay una pugnacidad importante o a elementos económicos o sociales, pues pueden cambiar ligeramente el voto. Y por eso cuando ustedes estaban hablando en el segmento anterior sobre la importancia que puede tener la adhesión de Kennedy a la campaña de Trump es que puede ser ligeramente. Recordemos que en la elección del 2020 la diferencia fue de 48,000 votos aproximadamente en 3 estados y en el 2016 de tan solo 72,000. Por lo tanto, es ahí, en los sondeos estaduales, en donde se puede con mayor precisión, también teniendo en cuenta una cosa. Y es que el día de la votación puede ser un día completamente diferente a lo que ha pasado en los 6 meses previos, en los que ha habido un desgaste de los candidatos, en los que ha habido un desgaste en términos de la información. Y ahí, en términos de cómo se recolecta la información, también hay fuertes críticas acerca de si sigue siendo útil la llamada telefónica, cómo se buscan a las personas y cómo se hacen las ponderaciones de sus resultados para los resultados finales de los sondeos y de las encuestas. ¿Y por qué dice esto, que el día de la elección puede ser completamente distinto? Puede que una persona al momento de votar quiera reflejar lo disconforme que está con la situación del país, puede que haya elementos muy personales que afecten la manera en la que vota y para ponerles un ejemplo, si a la persona del común en la calle se le pregunta cómo está su situación económica, de seguro diría que es negativa, pero sin duda alguna si se le hicieran más preguntas que indagaran sobre si ha tenido empleo en los últimos 12 meses, si su nivel de ingreso sigue siendo igual y si se profundizara un poco más sobre la situación, la respuesta empezaría a variar. Entonces, por eso el día de la elección puede ser un día completamente distinto a lo que ha sucedido antes.
Bueno, yo le quería preguntar, volviendo otra vez a los estados clave, sabemos que evidentemente el 5 de noviembre no solo se vota la presidencia, sino que se renueva toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado. Hay representantes demócratas que están sacando más ventaja a sus contrincantes republicanos en las encuestas en ciertos estados clave respecto a Kamala Harris con Donald Trump. Yo le quería preguntar que además, pues en las últimas encuestas no vemos reflejada esa tendencia tan alcista, ¿no?, del Partido Demócrata respecto a lo que se esperaba o se podría esperar después de la exitosa convención demócrata. Tiene que estar el Partido Demócrata pues conteniendo un poco esas expectativas después de que estas encuestas no reflejen ese boom que se esperaba. Bueno, usualmente después de las convenciones de los partidos, los candidatos suelen tener un repunte y en términos generales se reconoce que Kamala Harris lo hizo bastante bien para la presidencia. Pero usted pone un punto importante y es lo que pasa en los distritos electorales. Y esos distritos electorales, especialmente en estados grandes como California, Nueva York, Florida, pueden incidir de manera importante en cómo vaya a quedar configurada la Cámara de Representantes. Y va a ser es ahí, en lo local, donde va a haber mucha pugnacidad y donde ha habido muy fuertes enfrentamientos entre candidatos a nivel local que a veces no tienen la perspectiva o a veces no tienen la resonancia nacional porque tal vez a un votante de Alabama demócrata no le importa lo que pase en California al candidato demócrata. Entonces, hay una cosa que se va a decidir en lo más local, en lo más puntual, y ahí puede que haya y siga habiendo una pugnacidad muy fuerte, al menos alrededor de unas 35 o 40 escaños electorales. Marta, te dejo para ti la última pregunta. Bueno, yo creo que ya nos estamos acercando, ¿no? O sea, quedan menos de 2 meses o casi 2 meses para las elecciones. Le quería preguntar acerca del debate presidencial que va a tener lugar en apenas unos días, si ¿usted cree que va a ser determinante de cara a las próximas encuestas y a lo que esté por venir en Estados Unidos? Un debate en un sistema democrático siempre será importante y por eso hay que tenerlos, porque es la forma más general y amplia de que un candidato se presente con sus ideas y sus propuestas al país. Pero en términos de la influencia que hay en el voto electoral suele ser muy reducida. El grueso de los votantes, tanto republicanos como demócratas, ya tienen definido su voto y el que va a votar por Donald Trump lo tiene definido, así como el que eventualmente va a votar por Kamala Harris. Pero recordemos que siempre va a haber un porcentaje de la población en algunos estados influyentes para el caso estadounidense en el que puede tener algún ligero cambio de acuerdo a sus respuestas, de acuerdo a cómo va a plantear el tema económico, qué va a pasar en temas de integración o en temas de inmigración, que son importantes, en derechos sexuales y reproductivos, el voto de la mujer es importante, y cómo va a limitar los puntos más débiles que tiene. Para el Partido Demócrata es importante que voten los jóvenes. Si no hay un estímulo al voto de los jóvenes, va a ser difícil. Y para los republicanos será importante ese voto urbano y suburbano que puede que empiece a variar en la medida en que los demócratas empiecen a atacar las medidas que han tomado los republicanos en el pasado. Cabe esperar agresividad. Y recordemos que fue en el primer debate de esta campaña el que resultó ser el punto de inflexión para la retirada de Joe Biden de esta campaña finalmente, ¿no? Por supuesto. En efecto, en ese momento fue sumamente determinante a la hora de señalar que tal vez no estaba siendo el momento ideal. Pero también es cierto que 3 o 4 meses antes, cuando fue el Estado de la Unión, se pensó que ese estado en el que se mostró un presidente Biden enérgico iba a ser la opción para continuar una buena campaña. Y por eso este elemento, estos 2 meses van a ser fundamentales, porque en cada rally, en cada estado va a haber una competencia muy fuerte por llegar con ese mensaje. Tal vez Kamala, que es la más nueva en estas lides de la política nacional, en donde puede cometer errores, que de seguro lo sabrá, pero al mismo tiempo tendrá la posibilidad de comunicarse directamente con las personas para saber si su mensaje llega a donde tiene que llegar.